Quiero darle las gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, por su tiempo, por dedicarle un tiempo a esta discusión que como Sociedad Intensivo y como MinSal, por supuesto, nos parece fundamental, que es poder determinar, al menos desde el punto de vista asistencial, porque una cosa es el deseo, una cosa es la necesidad, otra cosa son las expectativas, pero también es importante que nosotros como equipo de intensivo de salud podamos decir cuáles son nuestras realidades y qué elementos deben considerarse también al momento de decidir con cuántas camas, con qué capacidad intensiva nos vamos a quedar en el país, digamos, ¿cierto? Muy bien, voy a partir muy brevemente mostrando la encuesta de hoy. Esta es la página 1, en la cual se puede ver acá que las camas totales de intensivo el día de hoy son 2.300 camas, 2.340, ¿no es cierto?, aproximadamente. Este número varía todos los días, más o menos 2%, y tiene que ver con que en las 125 unidades que hay en Chile, algunas abren 2 camas, otras cierran 5, después otras por acá abren otras 4, así que va cambiando, igual que el número de camas totales de intermedio. El primer elemento que es interesante destacar acá es que tenemos menos camas de intermedio que de intensivo en este momento en pandemia. Vale decir, una relación que debería ser, ojalá, en el mundo ideal, 1:2, o sea, una cama de intensivo por 2 de intermedio, tenemos en este momento 1:0,8, que ya es un tema y tiene que ver probablemente, como vamos a discutir en la mesa redonda, con la reconversión de camas. Después, decir que tenemos 1.800 pacientes hospitalizados en intensivo en este momento, lo cual es el doble de las camas disponibles prepandemia. Y es un 130 a un 150% más que los pacientes que teníamos hospitalizados antes de la pandemia. Podemos llegar, según algunas regiones o comunas, hasta un 280% más del basal, digamos, lo cual no deja de ser significativo. Es interesante que tenemos 1.200 pacientes en ventilación mecánica, que corresponde, ¿cierto?, al 70% de este 1.800. Por lo tanto, el 70% de los pacientes están ventilados en este momento. Y uno dirá, de estos 1.100, saquemos todos los COVID para ver nuestro basal, y todos los COVID son 700 en la práctica. Por lo tanto, hay 500 pacientes en este momento en ventilación mecánica que son no COVID. Eso. Si uno avanza en esta presentación que mandamos todos los días, podemos ver que estamos en una situación de estabilidad en términos de ocupación de intensivo en Chile, global, es heterogéneo de lugar a lugar, por supuesto. Si uno compara la 8ª región probablemente o la 2ª región con otros lugares de Chile, va a encontrar heterogeneidad en este momento como corresponde. Acá están todos los ventilados y los ventilados COVID o sospechosos, y está bastante estable cuando bajamos de este pic que fue mediados de agosto, digamos. A modo de comentario solamente, todos los países europeos que han recaído, que son todos en la práctica, recaen aproximadamente entre 6 a 9 semanas después del descenso, digamos. Así que uno tiene que contar desde el 15 de agosto, si nos pareciéramos a Europa, 8 semanas aproximadamente para pensar en la recaída, si es que existiese, ojalá no, en nuestro país. Pero eso es tema de otro seminario. Después tenemos las regiones acá, muy importante. La región del doctor Tomicic, que está aquí en este seminario, que ha estado meses sobre el 85%. La 4ª región, que también lo ha pasado bastante mal en términos de ocupación. La 5ª, que ahí fue subiendo y que se quedó pegada hace ya bastante, un par de meses, sobre el 75-80%. La 6ª región, que también le ha tocado a todos nos ha tocado muy duro, pero estoy destacando que hay regiones que han tenido ocupaciones persistentemente muy altas, digamos. La 6ª recibió pacientes de Santiago y después tuvo su propio pic y ahí quedaron con ocupaciones altas, digamos. La 8ª región, ¿para qué decir con el brote actual, cierto? Se hizo cargo de varios pacientes de Santiago, de Punta Arenas, de regiones, y ahora están con su propia situación, que nos va a contar un poco más la doctora Ferreira, que está con nosotros. Y la 9ª, que está con una ocupación siempre entre el 75 y el 85%. Magallanes mejoró su gestión hospitalaria, probablemente abrió nuevas unidades de cuidados medios y con eso logró descomprimir la ocupación de los cuidados intensivos. Así que felicitaciones por la gestión que están realizando. La Metropolitana, que vuela alrededor del 80% ya hace un par de meses, muy similar a la nacional, porque arrastra sin duda el porcentaje al nacional, digamos. No quiero extenderme mucho. Estamos con 1.000 pacientes ventilados hace ya varias semanas, más o menos 50. Y los servicios más afectados, por decirlo así, son el central,
occidente, sur y suroriente, que se mantienen con ocupaciones altas en la región metropolitana en general. Voy a parar acá con esto y no me quiero demorar mucho. Voy a compartir ahora otra presentación que tengo acá, muy breve también. Solamente voy a poner antecedentes en la mesa. Comentar, ¿cierto?, que el ministro firmó, es importante en esta mesa considerar lo siguiente, firmó las nuevas normas de funcionamiento de unidad de paciente crítico. Estas nuevas normas dicen, son 3 diapositivas para que no se preocupen, que debemos contar con un jefe de servicio y un equipo médico residente. Los médicos residentes deben tener competencias técnicas necesarias para trabajar en UCI o UTI, según las necesidades. Y según la dotación de camas, deberán existir jefes técnicos en intensivo y en intermedio. La UCI y la UTI contarán con una jefatura técnica con 22 horas, quien será responsable de la continuidad clínica, ¿cierto? Y la dotación recomendada, como parte de esta mesa redonda de cómo debemos quedar, es un jefe técnico por cada 12 camas de UTI, como mínimo, y un jefe técnico por 24 camas de UTI, independiente del residente que está cubriendo las camas, como corresponde. Estos son los cargos de residente, que básicamente es cada 6 camas en UTI. Y voy a saltar esto para no alargar. Y desde el punto de vista de enfermería, establece coberturas de intensivo, acá, una enfermera jefa, una enfermera supervisora por unidad, un enfermero supervisor por intermedio, con 44 horas todo, un enfermero cada, enfermeros de continuidad, uno cada 12 pacientes de UCI, son enfermeras, una UCI que tuviera 12 camas debería tener un jefe, un supervisor y un continuidad, y una relación de enfermero tratante de 1:3 en una UCI normal, 1:2 en UCI que realicen trasplantes, ECMO o procedimientos de complejidad mayor, cirugía oncológica grande, térmica, etc. O incluso 1:1 en momentos de alta carga asistencial que habría que definir un poco más específicamente. Respecto a los técnicos de enfermería, 1:3, igual que enfermería 1:2 alta complejidad, y ahí se determinan las otras coberturas. Pero quiero decir que el ministro firmó ya esta nueva normativa que viene a actualizar lo que existía el 2004-2008 por estas guías 2020 que nos vienen a permitir poner un marco a cómo debiera funcionar la UTI si es que nos vamos a ampliar. Y finalmente, las últimas 3 diapositivas para darle un contexto. Evidentemente, las unidades de intensivo van a ser requeridas cada vez más con el envejecimiento de la población. Actualmente tenemos un 12% de 65 años o más, y esto en el transcurso de los siguientes años solo va a aumentar en el tiempo, lo cual nos va a presionar aún más el sistema de cuidados críticos, considerando que son población añosa con mayor carga de patología. Las camas hospitalarias pre-pandemia en Chile, 2000 y 2017, aquí está Chile, pueden ver que tenemos 2 camas, aproximadamente entre 2 a 4 camas por 1000 personas. Estamos en la parte más inferior de la OSD pre-pandemia. Respecto a las camas críticas, aquí está Chile, ¿dónde se me perdió Chile? Perdón, acá está Chile en rojo. Teníamos pre-pandemia nosotros alrededor de 7 camas críticas por 100.000 habitantes. El promedio OSD es alrededor de 15 camas críticas, 14, 15 camas por 100.000 habitantes. Nosotros duplicamos las camas y actualmente estamos en 15 camas por 100.000 habitantes, pero con todas las vicisitudes que vamos a discutir en la mesa redonda, por supuesto. Y finalmente este es Chile, por región. Es un poco difícil de leer, pero traten de seguirlo. Acá está enero 20, prepandemia, fin de julio 2020, en la mitad de la pandemia. Y está por región. Por ejemplo, Antofagasta, el doctor Vinco tenía 45 camas de UTI, ahora tiene 131, con un incremento de 291%, que pasó de tener 7 a 8 camas por 100.000 a 23. La octava región, hacia fines de julio, ahora tiene más camas, pasó de tener 65 a 165, y así, pasamos de estas 969 a 2.700, que actualmente son 2.400. Nos redujimos un poco el número de camas, producto de la presión que genera la pandemia a la fecha de hoy. Pero les quiero decir que estamos todos con capacidad crítica aumentada, y esto hay que discutir si es real, si se puede mantener en el tiempo o no. Dicho esto, le quiero dar la palabra al doctor José Luis Novoa, quien es el jefe de la
Dijera, de la división de camas, de la red, perdón, de la división de redes del Ministerio, ¿cierto? Que hizo una extraordinaria gestión en la 9ª región, que debutó unos primeros PIC en Chile, ¿no es cierto? Y que está con nosotros y nos va a contar un poco qué ha pensado el MinSal sobre esto, así que te agradezco, José Luis, estar con nosotros y te doy la palabra. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes. ¿Se acopla o no? Perdón, lo que pasa es que estamos con dos computadores cerca, no se acopla cuando hablo, ¿cierto? ¿Ahora sí? En este momento no se acopla. Ya, perfecto. Yo voy a poner mi micrófono acá. Perdón, me estoy demorando 30 segundos. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, agradezco tomar la presentación y la invitación, digamos, a esta reunión. Y el objetivo, como tú bien señalas, mío, voy a ser lo más breve posible, cosa que le demos harto tiempo a la discusión. En el fondo, ¿cómo ha visto MinSal? Y en realidad esto yo lo tomé en el mes de junio, lo que tiene relación con la complejización de camas, pero se ha venido trabajando ya aproximadamente desde el mes de abril, ¿ya? A ver, primero para contextualizar y en la misma línea de lo que señalaba Tomás hace unos minutos, efectivamente Chile tiene en la red pública, público-privada, digamos, una tasa de 2,2 camas por 1000 habitantes, cuando la OCDE la media, digamos, de 4,9, y, digamos, hacer la aclaración en función del dato descrito de las 7 camas por 100.000 habitantes de cama de intensivo, señalar que para la población beneficiaria de FONASA, digamos que en nuestro universo principal, sin olvidar obviamente que también los pacientes privados, también obviamente el Estado se tiene que hacer cargo, tenemos una tasa de 5,34 camas de intensivo por 100.000 habitantes pre-pandemia, cuando el promedio de la OCDE es de 11,5. De acuerdo a esto, obviamente, y entendiendo el contexto de la pandemia del COVID, se generó un tremendo desafío para poder dar respuesta y se generó un plan de crecimiento, digamos, exponencial. No voy a entrar en detalle de eso porque, como bien lo señalé, el doctor Regueira ya hizo una descripción, digamos, bien acabada del tema. Por lo tanto, yo voy a hablar del escenario de complejización exclusivamente. Como les señalaba, en el mes de abril aproximadamente se hizo una revisión de las camas totales que tenía la red pública en Chile y eran 21.391 camas con esta distribución, es decir, 10.000 camas básicas, prácticamente el 50%, 5.400 camas medias, 1.682 camas críticas, entiéndase cama UTI y UCI, con un universo de 600 y 900 aproximadamente de UCI y UTI respectivamente. 2.600 camas obstétricas y 1.600 camas psiquiátricas. En esta línea, lo que se buscó y lo que se intencionó desde MinSal fue al menos llegar a al promedio OCDE, es decir, que tuviésemos para la población beneficiaria del FONASA adulta al menos una tasa de 11 camas por 100.000 habitantes. Y dentro de esa lógica, ustedes pueden ver acá que en el fondo no hay un aumento considerable en la dotación total de camas, solo crecen 30 camas que se distribuyeron en dos establecimientos, uno de alta y mediana complejidad del país, que no tiene sentido entrar en detalle, y el grueso es complejización de camas. Es decir, nosotros estaríamos pasando de 5.400 camas media a sobre 6.000, o sea, crece casi 600 camas. En relación a las críticas de adulto, estaríamos creciendo en 1.000 camas de acuerdo a esta proyección, con una distribución de 300 UTI y de 600 UCI. Y la variación de complejidad cama adulto, digamos, en los hospitales, es decir, descontando todas las camas obstétricas y todas las camas psiquiátricas, quedaría con esta distribución. Como ustedes pueden ver, quedaríamos con 15.686 camas de acuerdo a esta estimación, de las cuales 2.548 correspondería a camas críticas. Este fue el escenario que se pensó en el mes de abril, es decir, para los colegas que quizás no tienen conocimiento de la ley de presupuesto, la ley de presupuesto se presenta y se trabaja desde comienzo de año, o prácticamente inicio del segundo trimestre, y se envía el proyecto de ley al Congreso, el último día de plazo del 30 de septiembre, y después ya empieza todo el proceso de revisión de presupuesto de las carteras de todos los sectores, digamos, y ahí se define efectivamente qué es lo que se va a hacer y cuánto es lo que aprueba el Congreso para presupuesto 2021.
¿Ya? Ahora, ¿cómo llegamos a esos datos? ¿O por qué llegamos a esos datos? Estábamos claros que en la primera etapa, mes de abril, se dijo, oye, al menos debiésemos tener 11 camas UCI adulto por 100.000 habitantes para los beneficiarios del FONASA. Sin embargo, tiene que ir de la mano con la relación con las camas UTI, al menos una relación de 1:2, como también lo señaló el doctor Regueira. Y, obviamente, para mantener la continuidad de la atención y en la descarga en complejidad, también debíamos crecer en camas medias para dar respuesta a esta nueva demanda, teniendo presente que estábamos duplicando la cantidad de camas UCI a nivel nacional. Ahora, lamentablemente, nosotros podemos planificar algo, pero tenemos que enmarcarnos, obviamente, dentro de la oferta profesional que tenemos en el país, con formación, entiéndase, formal, y en segundo, y no tan solo médica, sino que también de enfermería y de otros profesionales. Y en segundo lugar, también hay un tema presupuestario de por medio. En relación a eso, digamos, después de varias discusiones y haciendo una estimación de camas para poder llegar, digamos, al próximo año, esperando que la condición epidemiológica así lo permita y vayamos bajando la gran cantidad de camas que todavía tenemos complejizadas y tenemos un sistema muy exigido, la propuesta, digamos, final que se nos estaría, digamos, o sea que estamos esperando que se autorice y estamos esperando que pudiese eventualmente financiarse porque no tenemos ninguna, digamos, seguridad al respecto, hasta que tengamos claridad con la ley de presupuesto 2021, sería esta. Es decir, crecer a 5.621 camas medias, 1.377 camas UTI y 1.267 camas UCI. Lo más probable es que muchos de los colegas me van a decir, oye, tú acabas de decir en la presentación anterior de que la relación debía ser 1:2. O sea, comparto plenamente la posición, sin embargo, nosotros lo que teníamos que procurar en primera instancia era darle el piso a las camas UCI, es decir, quedarnos con una tasa adecuada de respuesta de camas intensivas. Y en segundo lugar, vamos a tener que armar un plan de formación para ir capacitando gente y después ir creciendo en las UTI. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, si yo quería mantener la relación, la única posibilidad era bajar las camas de intensivo. Y si teníamos una mayor demanda posterior, iba a ser mucho más complejo el financiamiento de reforzar y convertir nuevamente camas. Por lo tanto, nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo aquí es apuntando a asegurar la dotación de personal y esperar de que nuestras unidades ya no sean rígidas como lo vimos hoy, digamos, de muy buena manera en esta pandemia, y que las distintas unidades de todo el país convertían las camas y en el fondo era una gran UPC en la cual en el día de hoy una cama podía ser intensivo y al día siguiente se declaraba como UTI en función de la continuidad de la atención del paciente en esa misma cama, por las distintas, digamos, dificultades de infraestructura, de recursos humanos y también de cohortes que se tenían que generar en los establecimientos para poder tener los flujos diferenciados. Eso es en líneas generales. Gracias por la invitación. Y yo más que nada dispuesto ahora a que se genere la discusión e ir aclarando cualquier duda. No quise hacer una presentación más extensiva porque considero que lo más rico digamos, de esta reunión va a ser la discusión que se va a generar, digamos, posterior a esto. Gracias. Perfecto, gracias José Luis, doctor Novoa, por la presentación. Muy bien, pues estamos los que somos. Yo quiero manifestar a todo el público presente y por supuesto a los invitados a la mesa redonda que la Sociedad Intensivo tiene una línea editorial muy clara que es constructiva respecto al MinSal y respecto a lo que hay que hacer la pega, digamos. Y en ese sentido entendemos la serie de dinámicas, vicisitudes presupuestarias, estructurales, etcétera, que impiden el óptimo. Y la idea de esta mesa no es poner al doctor Novoa en una situación de incomodidad, ni mucho menos, sino todo lo contrario, hacer una discusión de la altura de mira y cuáles son las cosas a las cuales debemos apuntar en los próximos años como intensivo para poder dar la respuesta sanitaria que la población nos exige en pandemia y por supuesto también sin pandemia. Doctor Tomicic es intensivista, trabaja, es el jefe de la UPC ahora, entiendo, del Regional de Antofagasta. Vinco, te quería partir preguntando qué te parece la presentación del doctor Novoa,
en una primera etapa, ¿qué sensaciones te genera? ¿Te parece posible? ¿Te parece complejo este crecimiento que finalmente de 1.600 a 2.600 se redujo a 1.600 totales, digamos? O sea, pasar de, perdón, deja ordenarme, a 2.600, no, bien digo, claro, de 1.600 a 2.600 camas de UCI, 1.000 camas más. ¿Cómo te suena esta presentación? Los primeros comentarios, Vinco. Bueno, claramente esta pandemia nos puso a prueba, de tal manera que tuvimos que sacar todos nuestros recursos posibles de acuerdo digamos, a la situación económica del país y digamos, a la agilidad que ha tenido el ministerio. Entonces, cuando uno está bajo presión, comienzan a salir las necesidades. Y evidentemente que es imposible, como bien decía el doctor Nova, duplicar el número de camas intermedios, pero sí las camas de UCI que sean dinámicas o funcionales y se puedan convertir de intermedio en UCI, yo creo que es fundamental. Y necesariamente tenemos que llevar ojalá 10 o 11 camas por 100.000 habitantes para quedar dentro del marco de la OCDE. Y no solamente la OTE, sino que se ha demostrado, ¿no es cierto?, como ocurrió en España y en otros países, que la falta de camas que tenían ellos respecto de otros países que estaban mucho más implementados, como Alemania, qué sé yo, se notó claramente en este brote epidémico. Doctora Ferreira, ¿qué limitaciones ve usted a en lo que está usted viviendo ahora in situ, digamos, respecto a la posibilidad de implementar, de crecer de aquí a un año, digamos, hasta 1.000 camas más, digamos, cuál es un porcentaje le va a corresponder a la octava región, sin duda? Bueno, perdón un segundo, la doctora Ferreira es la jefa del hospital, de la UPC del Hospital Gran Benavente, intensivista y socia, obviamente, de la sociedad. Doctora. Hola, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que nos dimos cuenta, tal como hemos dicho que hicimos como país, estamos haciendo un tremendo esfuerzo y casi como mágico, pero con un esfuerzo detrás, pudimos armar 3 veces la cantidad de camas UCI, pero nos hemos dado cuenta que nuestra limitante está probablemente en el recurso humano. Y hacer funcionar o crear espacios con los equipamientos necesarios en un tiempo récord fue posible, pero habitualmente la limitante está precisamente en la cantidad de profesionales especialistas para poder llevar a cabo una atención de intensiva de calidad para todos. Entonces, si bien es cierto, en tiempo de pandemia nos ha ido bastante bien si pensamos en distintos, en la estadística de mortalidad y de asistencia de otros países, yo creo que lo pudimos soslayar hasta ahora bastante bien, a pesar de que tenemos que esperar la segunda ola, pero nos hemos visto bastante atados en la parte de recursos humanos y hemos echado mano de distintos otros profesionales siendo dirigidos por aquellos con más expertise en las distintas unidades. En lo personal, nosotros teníamos una unidad de 14 camas, que era la UCI general del Hospital Regional tenía 36 camas, pero está separada en 3 unidades diferentes, la parte neuroquirúrgica, la parte coronaria, y nosotros que éramos 14 camas, y en este momento tenemos 52 camas, y tenemos 43 pacientes conectados a ventilador mecánico, lo cual, para poder llevar a cabo este aumento significativo, también lo programamos, todavía podríamos aumentar más si la necesidad así lo estima, pero nuestro tope siempre ha sido el recurso humano en todos los estamentos, kinesiólogos, enfermeras y médicos. Yo creo que para poder llevar a un aumento de camas a nivel nacional, tenemos que tener un plan bien organizado de la formación y de la dirección de los profesionales formados a los distintos lugares geográficos, porque también nos dimos cuenta con esta pandemia que existían lugares estratégicamente, geográficamente estratégicos, que tenían una muy baja densidad de camas UCI. Si yo lo veo directamente lo que pasa en mi región, la octava región del Biobío, que es de 1,5 millones de habitantes aproximadamente,
el gran concepto, son 3 provincias, salió Chillán, como ustedes bien saben, se transformó en una región, pero 400.000 habitantes en la provincia de Biobío, nosotros nos decían cerca de 1 millón, y Arauco tiene 116.000. Y nos dimos cuenta que Arauco, una provincia, no tenía ninguna cama UCI, tenía solamente camas UTI. Y ellos, con un tremendo esfuerzo, en este momento están con 7 camas UCI, tienen el personal, pero había una provincia entera de Chile que ni siquiera tenía camas UCI. Nosotros, el Gran Concepción, obviamente, era donde estaban 84 camas UCI, una densidad muy cercana a lo adecuado de acuerdo a la OCDE, y pudimos aumentar más, pero existe una asimetría que también tenemos que considerar. Creo que el problema mayor va a estar en la formación y porque hay muy pocos centros formadores en el fondo para poder llevar a cabo un desarrollo en el intensivismo en los distintos lugares. Eso es lo que pienso como limitante, creo yo, que podríamos tener. Acá. El doctor Hugo González, quien es jefe de la UPC del San Juan de Dios en Santiago, ha trabajado varios años asesorando al... Corrígeme, Hugo, si estoy hablando alguna cosa no correcta, y ha trabajado también en varias comisiones que ha intentado ponerle el cascabel al gato respecto a la formación, ya sea por competencia o formal, no solo médica, sino enfermería, TENS, etcétera. No sé, Hugo, si nos puede ilustrar un poco respecto a esto, que es nuestro primer tema y parece ser capital, que es cómo implementamos mayor formación de recursos humanos multiestamental en intensivo. Gracias, Tomás, por la invitación. Yo quisiera contar... Están acoplados con José Luis, yo creo. Tienen que uno los va a apagar el audio. Ya. Yo les quiero contar de que en 2011, 12, 13 estuvimos trabajando con todas las unidades del país para lograr ver cómo disminuimos la brecha de médicos a nivel país. Y de hecho, ¿se escucha bien? Gracias. Se llegó a la conclusión, incluso está publicado en la Revista Médica de Chile, de que había una brecha ya en ese tiempo de 400 cargos de médicos formados. Y hoy día probablemente hay un poco más, y si estamos viendo el futuro de crecimiento o complejización de camas para UCI, la brecha va a ser aún mayor. ¿Qué estamos haciendo hoy día para ver lo de la brecha y cómo resolverlo? Uno, estamos reunidos con el Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua del Ministerio, que depende de la subsecretaría, para ver cuáles son las alternativas iniciales o cómo programar una formación de alguna manera, pero esto es algo inicial en que debieran participar muchos actores, las universidades y las OCHIMI, que van a ser invitados prontamente. Hay varias alternativas, pero esas alternativas son motivo de discusión profunda. Ahora, yo quisiera decirles que dentro de la formación hay una cosa que siempre se olvida, que hay poco interés de los médicos formarse, muy poco interés. ¿Y por qué hay poco interés? Porque no hay incentivos, no hay estímulos para eso. Y hay que pensar en los estímulos para las próximas reuniones. ¿Cuáles son los estímulos? El económico es muy importante, el tipo de trabajo del médico formado tradicionalmente, y el tipo de trabajo del médico formado de otra manera que sea la tradicional. Todas esas cosas hay que conversarlas y plantearlas a las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Eso quisiera decir desde el punto de vista personal. Sin embargo, si estamos pensando en futuro, estamos viendo dos cosas, ¿no es cierto? Pandemia y probablemente endemia. Y segundo, necesidades habituales de camas críticas o camas de cualquier complejidad. Y para eso, si nosotros aumentamos camas en cualquier complejidad que queramos, si no hay gestión de la mano, es cero el aporte. Yo le digo, cuando estuve de jefe de la división de gestión, nosotros varias veces autorizamos crecimiento de camas intermedias, le dimos recursos en hospitales que no voy a mencionar, pero hospitales grandes, y el resultado fue cero. O sea, las camas se llenaron la semana siguiente y el octavo día la urgencia estaba llena de pacientes. Entonces, no es solamente un aumento de camas. Y yo quisiera esbozar una cosa pequeña respecto a la gestión, que yo lo he dicho en tantas ocasiones, pero parece que el repetir entra al final. Por lo menos después de varias veces que lo he dicho, me han llamado, mandado mail para ver cómo hacerlo para trabajar mejor y generar más egresos
y combatir esa estadía prolongada que tienen los pacientes. Quiero decirles que una investigación del MinSal entre el 2014 y el 2017 mostró que habían todos los días 674 pacientes esperando un cupo de hospital. Todos los días, en 3 años. En algunos hospitales llegaban a tener 50 pacientes esperando cama. Y otros menos, por supuesto. Pero ese es el promedio. Imagínense si sacamos solamente los meses de invierno. 60, 70 pacientes esperando cama. Ahora, si uno saca el porcentaje de esos pacientes, cuáles son los que requieren UCI, lo más probable que sea un 10 o un 15%. Y como ese 10 o 15% es una cantidad importante, la UCI no tienen la capacidad de recibir esos pacientes. Por lo tanto, pacientes que están más de un día, sabemos que se duplica la mortalidad. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo hacemos para que las unidades críticas, las camas medias, las camas básicas, funcionen como un total, como un todo? Todos los mecanismos, digamos, lo que significa que da vuelta en el motor, funcionen al mismo tiempo y aceitados. Yo les quiero decir, por ejemplo, que hay que detectar permanentemente y diariamente los pacientes que tienen un día más del que corresponde a ese servicio. Una vez que uno detecta a ese paciente, ver cuáles son las causas, por qué está ese paciente más tiempo. Y yo le voy a decir cuáles son las causas habituales que vimos en mi hospital cuando vimos y instalamos una plataforma informática que nos permitía saber que ese paciente estaba más un día que lo que correspondía a ese promedio. Resulta que la mayor parte era que las interconsultas no se hacían, que los ecocardiogramas, que las imágenes, que los informes de imágenes, que los cirujanos vasculares, etcétera, todos tenían los pacientes mucho tiempo más allá de lo que correspondía y por lo tanto había que hacer algo. Y ese algo fue identificar el problema y resolverlo. Y al resolverlo, ¿qué pasó? Que los interconsultores y los que hacían procedimientos y los que hacían las imágenes o los informes empezaron a priorizar. Y en mi hospital se ganaron 910 camas en pocos meses. En pocos meses solamente con esa plataforma informática que nos permitirá filtrar el número de días que nosotros queríamos. Eso significa que la UCI egresa intermedia y la intermedia, que genera una cama importante, un número de camas importante por día, tiene dónde sacar sus enfermos. ¿Qué es lo que pasaba en mi hospital? Que en la intermedia médica nosotros bajamos de 12 días a 5 días camas solamente apurando los exámenes de interconsulta. Entonces todos los días de 20 camas, 5 se generaban nuevas. Pero ¿qué pasaba? Que medicina no le daba las camas. Entonces frenaba todo. Entonces hoy día el sistema es supervisar lo que ocurre en todos los servicios para que no haya ningún enfermo que esté un día de más. Y eso se logra, sin castigar a nadie, sin echar a nadie, sin tomar ninguna decisión que pudiera ser negativa. Ahora, si usted tiene todo eso y egresa a los pacientes lo más rápido posible, a intermedio, y los de intermedio lo más rápido posible, a camas básicas, nos encontramos con un problema, que ese paciente podría, digamos, tener una complicación precoz. Esa complicación precoz porque lo sacamos lo antes posible. Y hay que detectarlo. Y hay un sistema que se llama un score precoz de complicación, y eso es muy fácil de implementar, y permite que enfermería detecte a ese paciente que salió y que se está complicando, y que le avise al doctor que corresponda, que lo vaya a ver, y haga lo que corresponda a ese paciente de acuerdo a lo que está presentando como complicación. O sea, esos dos aspectos significan gestión. Todo lo que estoy diciendo probablemente al doctor Regueira no le toca, porque el incentivo en la clínica privada es dar de alta, es mover al enfermo. El director de la clínica le dice, doctor, muévamelo rápido porque necesito poner otros. Entonces, ese incentivo está. Nosotros en el hospital público no lo tenemos. El incentivo es negativo. El incentivo, ahora si les agrego que ese hospital que estamos analizando es un hospital que no tiene servicio de urgencia, el incentivo es más negativo todavía. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas una vez que tengamos más camas UPC y en general. Gracias, Hugo. Súper completo. En el fondo, si yo trato de hacer un mini resumen, Hugo, y te entiendo bien, evidentemente hay un tema de necesidad de camas. ¿A ti te parece que la necesidad de camas va de la mano de formación, que hay brechas? Tú hablaste de la necesidad de hacer un trabajo conjunto, no solo para médicos, por supuesto, sino también para el resto del estamento, que hay que poner los estímulos adecuados, pero que no basta la formación, no basta la gente ni las camas, hay que hacer gestión de camas.
Y esa gestión de cama es crítica porque te permite, evidentemente, esta relación 1 a 1 que proponía José Luis, el doctor Novoa, trabajarla bien y permitir utilizar bien los recursos que existen. Carolina Ruiz, ella es jefa de la UPC, el Hospital Sotero del Río. Carolina, te quería preguntar 2 preguntas. Primero, ¿cuál es el personal más limitante, ya que estamos en recursos humanos, para crecer? ¿Son los médicos, son las enfermeras, son los kinesiólogos? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál, o los TENS, no sé, cuál es el personal que te parece a ti que el MinSal debiera poner cabeza en acelerar formación? Porque quizás no son los médicos exclusivamente, digamos. Y la segunda pregunta era un comentario respecto a la gestión que hablaba el doctor González. ¿A ti te parece que hay suficiente comunicación en este crecimiento que queremos tener entre las UPC y las camas medias, que son los intermedios médicos que están en los distintos pisos, o quirúrgicos, o básica, o las UPC tienden a estar más bien aisladas del resto de la jungla de los hospitales, digamos? Carolina. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Tomás, a la Sochimi. Y mira, bueno, uno siempre desgraciadamente habla desde su realidad. El Sotero del Río, yo cuando escuchaba a la doctora Leonila, nosotros tenemos 1.700.000 habitantes, 10% de la población de Chile. Es verdad que en el suroriente hay otros 2 hospitales, pero toda la atención compleja llega al Sotero. Entonces al final todo lo que es el trauma, el neurocrítico, las grandes cirugías oncológicas, la quimioterapia. Entonces, uno escucha hablar de gestión y de un montón de cosas, pero a veces cuando un hospital está hasta las masas, de hecho tú una vez me comentabas, Tomás, oye, ¿cómo lo hacen ustedes que están siempre con una ocupación casi el 100%? Es difícil poder gestionar más. Ahora, entrando a lo que es tu pregunta, mira, yo te diría que en este momento todos los estamentos son una limitación para crecer, y yo creo que debería haber un desarrollo tanto de los médicos, de las enfermeras, de los kinesiólogos, de los técnicos, no olvidarse de profesionales que hemos incorporado hace poco en la UPC y que han tenido un rol muy importante, que son los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales. Yo creo que hay que hacer una visión en conjunto de todo el equipo. Y en ese sentido, estamos muy contentos con las guías que desarrolló el Ministerio en conjunto de la Sochimi. Por supuesto, la idea no es poner en aprieto al doctor Novoa, porque yo me imagino que si uno como jefe de servicio tiene 1000 problemas, el de tener 1 millón de problemas como encargado de la dijera. Pero nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, cuando llegamos con la nueva guía a mostrarla, lo primero que nos dijeron, esto no viene con un presupuesto acompañado, así que en el fondo es solo una declaración de intención. Ojalá que eso cambie para el próximo año. Yo te diría, por ejemplo, un tema que estamos viendo hace mucho tiempo es poder pasar a nuestros técnicos a 4º turno. Nuestros técnicos entran en 3er turno, ustedes se imaginan toda la pandemia trabajando en 3er turno. O sea, si nosotros estamos reventados como médicos, ellos ya están con un nivel de cansancio mayor, y no hemos podido avanzar en eso. Entonces creo que la mirada tiene que ser una mirada de todos los estamentos. Por supuesto que hay que aumentar la formación de los intensivistas, y ahí tal vez una alternativa son las becas directas de 4 años, en vez de que la gente tenga que hacer medicina interna, urgencia, anestesia o cirugía primero antes de ir a una beca de medicina intensiva. Además, ¿qué pasa? Que muchos de los becados, por ejemplo, que no están con nosotros en el Sotero en medicina interna, quieren hacer intensivo, pero tienen que ir a devolver muchas veces parte de su beca a sus servicios, a sus hospitales, y ya después es difícil que la gente vuelva a formarse. Así que eso sería en relación a la primera pregunta. Yo creo que hay que hacer una mirada como un todo, y mirando las recomendaciones, lo que plantea la guía en cuanto a personal, decir, bueno, necesitamos tantas enfermeras, tantos intensivistas, tantos técnicos capacitados en cuidados intensivos, kinesiólogos capacitados en cuidados intensivos. Y respecto a la gestión, yo creo que la gestión es muy importante. De alguna forma esa gestión a los jefes de servicio, obviamente que hay que evaluarla, y hay que ver el trabajo del detalle, del día a día, pero yo creo que hay límites a la gestión. Como yo te decía, nosotros en nuestro hospital, nosotros en general, pasó que en marzo de este año cambiamos muchas jefaturas, porque hubo un concurso de jefaturas el año pasado, el 2º semestre. Todos los jefes más o menos somos como contemporáneos en edad. Muchos de nosotros coincidimos en la formación de especialidad o en su especialidad, entonces nos conocemos hace muchos años, y todos en el fondo elegimos quedarnos en el hospital y queremos hacer cosas, tenemos una relación súper fluida.
Pucha, cuando uno dice, no sé, pues, o sea, yo hablar por el caso del Sótero, un hospital que se hizo hace 90 años atrás para ser un sanatorio tuberculoso y que 90 años después tiene que ser un centro de alta complejidad y dar respuesta a 1.700.000 habitantes, es complejo. Entonces creo que aquí hay cosas que van más allá de la gestión cotidiana, que yo concuerdo con el doctor González, que es fundamental hacerla y bueno, y revisar, y cuando uno dice, oye, este paciente, ¿por qué no se trasladó a intermedio? ¿Por qué no había cama? ¿Por qué estaba esperando, no sé, la evaluación por el cirujano, por el cardiólogo? O sea, yo creo que eso es fundamental hacerlo. Creo que ahí las enfermeras de gestión de cama de los hospitales podrían tener un rol al respecto en ayudarnos a eso. Pero creo que en el fondo, si no hay... No hay recursos, no hay en el caso de nosotros, construcción de un hospital nuevo, no se inyectan nuevos cargos, podemos hacer todos los esfuerzos del mundo, y por supuesto que hay que hacerlo, pero hay límites para el trabajo humano, y cuando lo que hay que hacer es inyectar recursos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, claro. Es difícil, sin duda. Luis Castillo, voy a volver, Caro, sobre el comentario, que quiero que todos puedan opinar un poco. Doctor Castillo, ¿cierto? Lo conocemos, ex subsecretario de redes asistenciales y actualmente jefe de la UPC del Hospital Barros Luco. Luis, te quería preguntar, bien hacia calzón quitado, esta triplicación de camas que tienes tú en el Barros Luco y que tenemos que tienen muchos hospitales a lo largo de Chile, ¿se puede mantener cuánto tiempo? ¿Podemos seguir así o tenemos que... ¿Cómo vamos a tomar la conducta? ¿Cuánto dura esto? ¿Se puede mantener? José Luis ha hablado de 2.600 camas críticas, de las cuales UTI, perdóname, eran... Lo perdí. Es prácticamente 50-50. Claro. 1.200 camas de UCI. O 1.300 de camas de UCI. Oye, claro, aquí nosotros tenemos primero, 1.800 abiertas. ¿qué tal? Bueno. Un agradecimiento por la invitación. Yo te diría dos cosas. Primero, hay que tener claro, cuando hablamos de camas UCI o camas intermedias, cuáles son las camas públicas, las camas privadas. Cuando hablamos de camas por 100.000 habitantes, tenemos que enfocar el tema como camas por 100.000 habitantes como un todo, porque evidentemente el sector privado aumentó mucho también sus unidades críticas, pero el grueso, la transformación, el crecimiento, pasar de 7 camas por 100.000 habitantes a 13 camas por 100.000 habitantes en el sector público, un esfuerzo mayor. Ese es el primer punto. Segundo, esta expansión yo creo que solo es factible mantenerla no completa, yo diría que mayoritariamente todos los hospitales nacionales, públicos y privados, han reducido sus camas UCI en los últimos 60 días, en la medida que la demanda se ha bajado y se han quedado solo con los lugares donde la extensión de camas de mayor complejidad ha sido un fenómeno natural, no en aquellos lugares que eran extra UCI o extra intermedio. Acá, por ejemplo, llegamos a una expansión bien importante, todas supervisadas por gente de intensivo, pero hoy día estamos y hemos mantenido un número de camas mayor a la cama pre-pandemia, que yo creo que eso vamos a tener que mantenerlo en forma basal, con una expansión de camas UCI y una expansión de camas intermedios en forma permanente. Esto quiere decir que nosotros en un estado ya mucho más estable vamos a pasar de camas UCI de 22 a 38, 48 camas permanente. Eso significa aumentar casi un 70% más de lo que tenía. Esto, mientras tanto, se está soportando presupuestariamente de una manera absolutamente de acuerdo con la contingencia. Pero este correlato o esta expansión, si es que es aprobada, debiera tener un correlato presupuestario que signifique incorporar todo este crecimiento en la estructura organizacional y presupuestaria de todos los hospitales chilenos públicos, no privados. Lo cual no estoy seguro que esa posible expansión haya de ser
Eso a grandes rasgos. Aquí a final de año yo creo que lo que hay no debiera haber, nosotros no vamos a hacer modificaciones importantes, pero a partir del próximo año, si no hay un correlato o en fin, un equivalente presupuestario, va a ser imposible mantener esto en el mediano y el largo plazo. Recuerdo que las guías aprobadas y firmadas son guías, solamente guías, y que están disponibles solo si se pueden ir implementando las metas de acuerdo a que haya disponibilidad presupuestaria. Sí, José Luis, te quería Sí. preguntar, un poco, entregarte la pelota un poco. Cuando ustedes hablan, cuando no ustedes, como Grupo Minsal, obviamente, con el contexto que le dimos a esta conversación, de aumentar 1000 camas de críticas, digamos, en ese presupuesto que ustedes presentaron y que tú nos contaste que está pendiente de aprobación, incluye formación, incluye contratos, incluye estructuras, residencias. ¿Qué incluye en su totalidad? Un poco, José Luis, cuéntanos un poco. Y también respecto a las guías, José Luis, la segunda pregunta. ¿Son guías, son recomendaciones o los jefes de UPC pueden en cierta manera presionar con esos guías, sus directores, para avanzar a unas coberturas correctas, digamos? Gracias. A ver, mira, en primer lugar, aclarar que lo que nosotros estamos solicitando es el financiamiento de los cargos, entiéndase los contratos de todos los profesionales y técnicos para darle operatividad a estas unidades, y el presupuesto de operación, es decir, para los insumos, para los medicamentos, para pagar los servicios básicos. Eso es lo que se está solicitando. No hay presupuestos de formación asociados, digamos, a estos recursos solicitados, ¿ya? Y como para que se hagan una idea del impacto financiero que tiene esto, son cerca de 130.000 millones de pesos al año que cuesta este plan de complejización, que en estricto rigor no son 1000 camas, son 1500. ¿Y por qué digo 1500? Porque son aproximadamente 600 de UCI, poco más de 300 de UTI, pero también hay 600 camas medias asociadas para poder darle, digamos, la continuidad de atención. Y quería complementar un tema que estaban hablando en relación a la infraestructura. Efectivamente, aquí hay que invertir no tan solo en el recurso humano y en los insumos para que pueda funcionar. Hay que hacer adecuaciones de estructura. Vimos que los hospitales tuvieron que incurrir en varios gastos, por ejemplo, como red de oxígeno. Nuestros hospitales no estaban preparados para una demanda de oxígeno tan alta. A eso sumémosle modificaciones de electricidad. O sea, hay una serie de ámbitos estructurales y que nosotros también estamos hablando con los directores de servicio con el objetivo de que hagan el levantamiento de cuáles son las necesidades de adecuaciones de infraestructura de los hospitales. Entendamos que tenemos hospitales normalizados, es decir, que son hospitales con infraestructura relativamente nueva, de menos de 20 años, y tenemos hospitales que tienen 80 años. Entonces, es complejo hacer un diagnóstico único, y como conversábamos contigo también en anteriores reuniones, la realidad de Arica, de Coquimbo, de Santiago, incluso de Rancagua, estando a 80 kilómetros de Santiago, es muy distinta. Entonces, hay harto que hacer aquí. Nosotros, la intención es innovar. O sea, el doctor González está hoy día haciendo un tremendo trabajo y él está intencionando la formación de gente. Y vamos a tener que también ir a tocar la puerta a Hacienda para ir a pedir cargos de formación. Y vamos a tener que ver asociaciones con universidades probablemente para poder crecer en la capacidad formadora. Y de hecho, va para allá. Con el doctor Castillo igual lo hemos conversado. O sea, es decir, estamos todos intencionando empujar esto. Y la verdad es que, como él señaló y aclaró también, esto no está cerrado, esto no es seguro. O sea, yo no puedo hoy día decirle, vamos a tener todo el financiamiento para estas camas. Es una propuesta y es un requerimiento de expansión presupuestaria al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para darle tranquilidad, digamos, a todos los colegas, el compromiso es financiar lo que se requiera para darle respuesta a la demanda sanitaria. Es decir, hoy día no tenemos 2.600, tenemos más camas todavía aperturadas, y de hecho tenemos, no me acuerdo el dato, se me fue en este momento, pero la idea es garantizar el presupuesto de todas las camas que se requieran. Y obviamente ir haciendo una descomplejización, digamos, sistemática y de acuerdo a la realidad epidemiológica, entendiendo de que tenemos un sistema excesivamente exigido, y como bien dijo el doctor Castillo también y el doctor González, aumenta el riesgo de error por agotamiento,
Y vemos también el tema de los brotes, que sigue pasando. Entonces, a veces se nos caen unidades completas. Así que eso es lo que podría señalar. Vinko Tomisic, si tú tuvieras la oportunidad ahora es fundamental acá sin duda el rol del director del hospital, ¿no es cierto? Es el que tiene que representarnos en la institucionalidad respecto a los recursos, respecto a las coberturas. Si tú ahora tuvieras la oportunidad, Vinko, directamente de hablarle a la ligera respecto a tu situación actual, triplicado de camas, creo, Vinko, corrígeme si no. Y aparte las personas sin duda es lo más importante, no hay duda, y ahí tenemos que poner todo el acento en formación de todos los estamentos que trabajan en la UTI y certificar adecuadamente. Pero, ¿qué más pedirías, Vinco, aparte de personas? Estructura, espacio físico, residencias, ¿qué cosa hay que considerar en esta ampliación de camas que te parezca relevante en tu realidad actual? Bueno, en primer lugar, yo he llegado, como muchos saben, hace poco tiempo acá al hospital y en primer lugar me llamó la atención porque es un hospital muy bien implementado, un hospital nuevo que lleva funcionando 2 años y medio y con muy buena cantidad de recursos, tanto de espacio físico como de recursos médicos, de tanto medicamentos, farmacia, apoyo de laboratorio, equipamiento de monitoreo y ventilación mecánica, por ejemplo. Eh, y bueno, y la respuesta que tuvo también el ministerio en ese aspecto de mandarnos equipamiento y tú mismo estuviste vinculado en eso en el momento preciso, nos permitió hacer, digamos, todo lo que se hizo, pero evidentemente nos fuimos topando con una serie de problemas, como por ejemplo transformar unidades que estaban destinadas, por ejemplo, a recuperación de anestesia o a recuperación de cirugía mayor ambulatoria, y evidentemente los médicos no tenían dónde quedarse. No habían residencia, no habían espacios físicos para ello. Eso fue básicamente lo más importante. Y nos dimos cuenta también de lo que ya se ha comentado toda la mañana, digamos, que hay un problema de falta de profesionales. Nosotros sufrimos, por ejemplo, acá muchos médicos que pensamos que nos iban a apoyar, no voy a decir qué estamentos médicos, pero no nos apoyaron, y sin embargo pediatría, gastroenterología y un montón de personas de otras unidades vinieron a hacer turnos de UCI. ¿Y cómo lo hicimos? Yo sé que hay que tener una formación universitaria, y como la tengo yo, me gustaría que todos la tuvieran, como la tienes tú, digamos, pero hay un grupo de personas que tienen más de 40 años y que llevan muchos años haciendo intensivo así self-made, y ellos probablemente debieran optar a otra alternativa de formación o digamos de perfeccionamiento, a diferencia de formar gente joven como todos estamos acostumbrados. Entonces, en ese aspecto, yo, yo tendría esos 2 puntos. Uno, ver qué hacer con la gente que ya está involucrada mucho tiempo en intensivo. 2, implementar, yo tengo, por ejemplo, en este momento funcionando alrededor de 55 camas de UCI, y yo dije, cuando se empiezan a ir los pacientes de COVID, vamos a quedar súper bien y esto se va a aliviar, y al final nos alivió. Y pudimos bajar apenas 10 o 12 camas y seguimos llenos de pacientes, porque ahora como se está operando, como se está reiniciando la actividad normal del hospital, nuevamente hay complicaciones quirúrgicas, hay una serie de cosas que van a ocurrir siempre en grandes hospitales, y estamos prácticamente, como decía el doctor Castillo, funcionando casi full. Entonces, esto nos habla en definitiva que nosotros necesitamos gente, o sea, necesitamos espacios físicos. Muchas de las unidades nuestras van a tener que convertirse en intermedio, ya está convertido en UCI, y afortunadamente la gente hicimos una serie de cosas que después las podemos conversar, cómo implementamos que los médicos empezaran a ventilar, digamos, de un día para otro o de una semana para otra. Y así que esas son las 2 cosas importantes. Estoy en un hospital que no creo que sea la realidad nacional, es un hospital fabuloso, tenemos un director que es nuevo también acá y que se ha puesto las pilas, digamos, de una manera muy intensa. Hemos trabajado codo a codo y todo el mundo ha estado aquí, enfermería, todos trabajando. Una de las cosas que hemos optimizado, como decía el doctor González, de tratar de evacuar personas más precozmente, implementamos
una visita médica donde están los jefes de UCI, intermedios, jefes técnicos, todo, y recorremos todas las unidades de cuidado intensivo, de camas críticas que se implementaron para decidir digamos, las transferencias de los enfermos de un lado para otro, para tratar de generar el mínimo daño a estos pacientes. Y bueno, yo creo que necesariamente, no sé cómo se va a hacer, pero vamos a tener que mantener por lo menos un 60% o 50% del incremento que tuvimos, porque si no vamos a seguir con gente esperando en la puerta y con poca atención. Así que eso es lo que yo te puedo decir de la parte nuestra. ¿Cómo, Leonila? Gracias, Finco. En el fondo, vamos a quedar aumentados. El desafío, si aprobaran el presupuesto, ¿cierto? Son 1000 camas críticas más, 1600 camas si consideramos las camas medias. Y preguntan acá en el chat, digamos, y no es exactamente una pregunta para ti, Leonila, pero ¿qué vamos a hacer respecto, qué diferencia hay respecto a lo previo? ¿Ves que hay una voluntad, como plantea José Luis, de incorporar, inyectar recursos para poder crecer, para poder aumentar? Porque tú probablemente vas a quedar con camas amplias, Leonila, una realidad de la nueva propuesta que plantea José Luis. ¿Tú lo ves en área chica, digamos, lo ves posible realmente? Igual deberías quedar con un 30% más, con un 20% más. ¿Cuál es tu posibilidad real de acuerdo a tu perspectiva, Leonila, por allá? Bueno, nosotros desde el comienzo pensamos que íbamos a quedar por un tiempo muy significativo, yo creo que de ahí para adelante, con un aumento de camas. Y de hecho nosotros, para mostrar un poco la realidad, nosotros después del terremoto, donde la torre de paciente crítico se derrumbó, se creó una nueva torre, y esa torre la verdad que fue en cierto modo un alivio para nosotros porque es donde estamos implementando y estamos en el fondo reconvirtiendo camas, y tenemos una unidad bastante bien formada y estamos en conversaciones con la dirección porque precisamente este es un hospital de especialidad que tiene ECMO, que tiene cirugía, que tiene trasplante cardíaco, hepático. Entonces, la verdad que han quedado demasiadas patologías y condiciones en espera. Y sabemos que tenemos neurocirugía además, entonces, entre las conversaciones y como se hemos estado ampliando, y afortunadamente la cosa positiva que trajo esto fue el aumento de equipamiento, llámese ventilación mecánica, monitoreo, equipos de diálisis, ecógrafo y distintos elementos, lo cual nos va a permitir probablemente tener un aumento si pensamos que en este momento el hospital está funcionando con 78 camas críticas de UCI, y estamos usando harto las camas medias en el fondo como una especie de UTI, en el cual efectivamente la forma de gestionarlas bien es pasando visita diariamente y analizando a los pacientes los distintos jefes técnicos. La idea, una vez que disminuya un poco el N y podamos empezar a operar más, en este momento estamos nosotros como en el pic de la primera ola, entonces estamos sin cirugía, la idea es quedarnos con un aumento de camas que pensamos que va a ser un 40%, pensamos que podrían ser hasta 36 camas, o sea, lo cual significa más del doble de las que teníamos, que eran 14 como unidad mía específica, para poder funcionar un tiempo significativo y darle solución. Y finalmente yo creo que en esta torre está hecha para eso, pero las dificultades que veo, yo creo que Concepción, con varias universidades, uno puede solucionar finalmente el problema de capacitación. La Universidad de Concepción ya está en condiciones de empezar a impartir finalmente la especialidad igual, debiéramos tener un poco más de compromiso en esa parte. Yo creo que finalmente nosotros tenemos la capacidad y yo estoy absolutamente segura de aumentar en forma significativa las camas UCI con los elementos, pero nuestra limitante, quizás sean los espacios, porque tal como lo dijimos, la nueva realidad va a ser un poco distinta. Acuérdense de los aforos en la residencia, probablemente todos ustedes lo están viviendo. Yo todas las salas de espera las he convertido en distintas residencias para que funcione una UCI como la de Vinco de 56 camas, la mía que son 52 camas. En este momento tengo que tener una cantidad de espacios que tienen otros requisitos que eran los que eran antes. Antes, una residencia pequeña, metíamos 10 personas almorzando, viendo. En este momento
eso es impracticable. Y la gente se agota y la gente requiere espacio. Entonces probablemente vamos a tener que repensar un poco esos espacios comunes y las residencias médicas, como alguna vez lo hemos pensado, que en realidad siempre hacemos crecer las camas UCI, pero nunca pensamos que hay residencias médicas, residencias de enfermería, y eso quizá debiéramos preparar un poco más, porque eso es espacio físico que es extremadamente valioso en un hospital que tiene 80 años. O sea, la torre está nueva, pero el hospital en general, el Hospital Regional de Concepción, fue construido en el año 39, 1939, y tiene muchos años y necesita ser normalizado en la torre principal. Sí, gracias, Leonila. Claro, el objetivo de este simposio, ¿cierto?, es un poco ver qué podemos hacer, digamos, cómo podemos aportar, cuál es la realidad, digamos, y claramente hay un factor humano que ha salido con mucha fuerza aquí respecto a que es una limitación fundamental. Hablamos de gestión y ahora Leonila también nos comenta el tema de la estructura. Hugo, ¿se puede hacer una mejor gestión dentro de los servicios de salud? No solo gestionar intrahospitalariamente, sino utilizar los recursos globales ahora de mejor manera, de manera de optimizar esa relación intensivo-UTI o camas básicas. Gracias por tu pregunta, porque fíjate que lo que ocurre tradicionalmente es que no hay una coordinación perfecta en cada servicio de salud con su red. No la haya, no funciona. Y probablemente no funciona porque no se le ha dado la importancia entre la unión de la APS y los hospitales, digamos, base o los hospitales de mediana complejidad. Por lo tanto, yo creo que, y de hecho, con José Luis hicimos un documento que va incorporando todo eso y que se va a repartir, me imagino, en todo el país para que la gente trabaje desde la APS, utilizando la infraestructura, digamos, actual, el personal actual. Hay un coordinador de la urgencia como cargo en servicio que debiera trabajar con toda la red, su red o las redes aledañas. ¿En qué sentido? Que sepamos cuáles son las carteras de servicio de cada hospital y los pacientes lleguen al hospital que le corresponda. Normalmente cuando eso no ocurre, un paciente puede estar en 3 hospitales distintos porque no había cartera de servicio, para allá y para acá, neurológicos, politraumatizados, etcétera, que no pueden ser atendidos en algún hospital. Pero si está ese coordinador, debiera manejar bien. ¿Y por qué digo eso? Porque esto toca no solamente a los pacientes médicos, los pacientes que llegan con cuadros sépticos, sino además toca a los pacientes quirúrgicos. Los hospitales en general hoy día están formados, los que tienen servicio de urgencia, en hospitales de urgencia. En mi hospital, el 70% de los pacientes que llegan a las camas digamos, de cirugía, vienen de urgencia. Se operan 15 o 20 enfermos diarios. Entonces, eso tiene que estar en armonía con en la atención del paciente programado en cirugía, cuando estoy tocando cirugía. O sea, hoy día el paciente que se genera en la APS y que requiere cirugía de menor complejidad, tiene que ir a los hospitales de menor complejidad y no atochar a los grandes hospitales. Entonces, eso requiere de una infraestructura y un personal que funcione 24/7. No es complicado, los resultados se han visto en otros lados. Por ejemplo, en el Hospital San José, que salía en la prensa todos los días con 7 ambulancias esperando atención, se ejecutó este sistema y se redistribuyó de acuerdo a la urgencia del paciente, la llegada a ese servicio de urgencia u a otro servicio de urgencia. Y eso funcionó rápidamente. Así que yo diría que debe trabajar el gestor de la red, director de servicio, de manera de estar en contacto con toda su red y la distribución de los pacientes sea la que corresponde. Para darle seguridad. Sí, también, para trabajar sin duda. Oye, Luch, perdón, y yo quisiera contar, discúlpame un poquito, cuando yo dije que la gestión a nivel hospitalario, yo quisiera repetir algo que tú mencionaste en la última reunión con el subsecretario. Algunas cosas que son fundamentales para que esto se mantenga bien. Uno es que tiene que haber un solo responsable de la organización, de la complejización, de la superficie, de los equipos que se desarrollen en forma de organización interna en los hospitales. Un solo responsable que lo nomine la dirección o que trabaje junto al subdirector médico. Eso me parece básico. Junto y tomado la mano con eso, tiene que haber un encargado de equipo. Hemos llenado de equipo los hospitales, cánulas, SNAF, casco, etcétera, y los equipos llegan a todos lados y de repente hay manos de hacha o hay personas con poca responsabilidad sobre los equipos
o no los conocen cómo funcionan y los deterioran. Y tiene que haber entonces un encargado de los equipos que sepa dónde están, dónde se están usando o no se están usando, los redistribuya, un solo encargado, con alguna ayuda como quieran, pero tiene que haber. Y por último, no quisiera dejar de mencionar que uno de los grandes subproductos positivos de esta pandemia es el trabajo en equipo. Fíjense que el 90% de los hospitales no trabajan en equipo en el sector público. Y hoy día están obligados a trabajar. Los jefes de UCI, los médicos residentes van a urgencia, ven los pacientes, los evalúan, los trasladan en forma precomente. Toda esa cosa que no existía antes está empezando a existir y esto no debe terminar, debe mantenerse y reforzarse de acá del Ministerio de la Higiene como lo está haciendo José Luis. Gracias, Hugo. Me gustaría, Luis Castillo, independiente de lo que tú quieras agregar, de que se ha conversado, preguntarte por el tema del estímulo. En el sentido de que José Luis habló de 130.000 millones a inyectar, ¿cierto?, en estas nuevas camas. Sin embargo, existe poco reconocimiento de especialidad médica, y para qué decir de los otros estamentos, digamos, la enfermera en su especialidad no está reconocida, los kinesiólogos especialistas no están reconocidos, etcétera. Y efectivamente toda esta cosa requiere más presupuesto. Me gustaría un diálogo y una opinión tuya al respecto para que José Luis pueda tener su opinión también después. Gracias, Lucho. Mira, dos cosas. Quiero primero decir que tu pregunta anterior, si es factible mejorar la gestión de los hospitales, la respuesta definitiva es absolutamente sí. Y no solamente la gestión de compra, la gestión de la demanda asistencial, la gestión de los procesos y procedimientos internos, la gestión de traslado, todo es perfectible. La pandemia ha mostrado que los hospitales adecuadamente organizados, cambiando el flujo de enfermos y generando una propuesta de trabajo distinta a la propuesta de trabajo que se hacía previo, es posible mejorar, aumentar los ingresos, mejorar las oportunidades, bajar incluso el valor por prestación, mejorar el costo-beneficio, etcétera, etcétera. Pero hay dos o tres puntos que son muy claves. Primero, que tiene que haber un gestor de cama, que yo aquí en el hospital definitivamente hemos tomado la decisión de poner un médico a cargo de ser un gestor de cama permanente. Y que trabaje con un equipo de enfermeras y profesionales de la salud que permita, junto con los residentes jefes, ir moviendo y gestionando las camas y su categorización con las enfermeras en forma adecuada. Eso ha permitido mantener ocupaciones muy buenas, pero va a permitir una rotación y un índice de rotación y sustitución de enfermos extraordinariamente elevado. Lo segundo, la generación de un grupo y un equipo que vaya incorporándose, manteniendo la homogeneización y homogeneizando los mecanismos de tratamiento en diferentes partes donde antes no existía este nivel de complejidad de enfermos. Respecto a tu pregunta de las especializaciones, de las asignaciones y el reconocimiento, yo creo que es una pregunta mucho más profunda, Tomás, que no solamente afecta y tiene consecuencias presupuestarias. Yo creo que antes de eso, creo que tiene consecuencias y planificaciones universitarias, capacitaciones técnicas y universitarias respecto a algunos profesionales. El reconocimiento de algunas especialidades o en enfermería de cierto grado de especialización todavía tiene que entre las mismas universidades ponerse de acuerdo para formar en forma uniforme muchas de estas especializaciones. Lo mismo sucede con la kinesiología, lo que ya ha ido pasando con la química y farmacia. La farmacia clínica hoy día está considerada también como una especialidad. Una vez que eso se consolide y se cree efectivamente un reglamento de especialidad que sea sustentado y fundamentado dentro de una ley de especialidades, no solamente médica, y si también sea incorporado en el Código Sanitario, que es un elemento básico. El Estado de Chile no puede pagar asignaciones de especialidad a profesionales que no están ni siquiera de especialidad, ni siquiera están en el Código Sanitario. Es que es súper importante avanzar progresivamente en esos aspectos. Por eso te digo yo, el correlato o la consecuencia económica, presupuestaria, es un aspecto del análisis. Pero antes de eso viene una serie de otras circunstancias
que dice relación con la formación de escuela de postítulo, de protocolización y generación y coordinación y homogeneización de la formación de ciertas especialidades en enfermería, en las TENS, en farmacia, en kinesiología, en terapia ocupacional, en fonoaudiología, que hoy día no existe. Así es. José Luis, me gustaría una opinión tuya. Nosotros como sociedad intensiva somos una sociedad científica no gremial, pero es multiestamental. Hay kinesiólogos, la división de kinesiología, farmacia clínica, enfermería, fonoaudiología, y efectivamente, como decía el doctor Castillo, muchas de ellas su especialidad no está reconocida en el Código Sanitario. Entonces, no sé si tú llevas poco tiempo en el cargo, pero ¿alguna opinión sobre esto, José Luis? Sí, mira, primero antes de responder eso, quiero aclarar un tema. A nosotros, o como últimamente dentro de los establecimientos, estamos hablando más de gestión de pacientes más que de gestión de camas. Yo creo que ese cambio conceptual es súper relevante. Porque en el fondo lo que nosotros vemos es entregarle la mejor atención posible de acuerdo a sus necesidades al paciente, más que preocuparnos de liberar la cama. Como va a ir cambiando el lenguaje, yo creo que eso igual es bueno. Y en segundo lugar, respecto a la pregunta, es bastante compleja. ¿En qué sentido? Un tema del Código Sanitario. Otro tema es las normativas y registros de la Superintendencia de Salud, que incluso nos pega a nosotros en el ámbito médico. O sea, tenemos especialidades y subespecialidades que hoy no tienen una ley que los regule ni un reglamento que las regule. Es decir, si no hay una ley de especialidad en Chile, menos hay una de subespecialidad. Entonces eso también es mucho más complejo. Y por último, además tenemos asimetrías, que tú también, hablando de los incentivos, respecto de las rentas, por ejemplo, que es un tema que no mucha gente le gusta conversar en público, pero es parte de la realidad. No es lo mismo trabajar en provincia que trabajar en Santiago. E incluso dos servicios de provincia de la misma región tienen reglamentos de asignaciones distintos. Entonces yo puedo ser pediatra, por dar un ejemplo, no necesariamente la realidad, en Osorno, y puedo ganar un sueldo mayor y mucho mayor, por ejemplo, que un colega que está en Valdivia, y estamos a 100 kilómetros de diferencia. Entonces, hay que unificar esto. Hay asignaciones de zona, pero convengamos que todas estas asignaciones son, no sé, doctor Castillo, usted tiene mucha más experiencia que yo, deben tener 20, 30, 40 años las asignaciones que se definieron en algún momento. Y después con la reforma y que se crea la ley 19664, se hace una actualización, pero de eso ya han pasado casi 20 años. Entonces, esto viene de la mano la discusión de hacer reforma de salud o no, modificar los estatutos. O sea, es un tema bastante complejo. Yo no quiero ser pesimista, pero tiene muchas aristas, digamos. Sí, sí. Es básicamente porque, evidentemente, para que la gente se dedique a intensivo en cualquier estamento, como señaló Hugo González, tienen que haber ciertos incentivos porque es una especialidad dura, de turno, de cansancio. Perdona, y otro... Si no están los estímulos bien puestos, es difícil captar gente. Sí, y lo otro que no es menor es que, a diferencia de otras especialidades, desde mi perspectiva, principalmente en provincia, me atrevería a decir más que en Santiago, la oferta de trabajo fuera del hospital para un intensivista que se quiere dedicar a trabajar exclusivamente en la UPC, es complejo desde el punto de vista financiero, porque un colega que es quirúrgico, normalmente el grueso, digamos, de sus ingresos privados es mucho mayor que lo que tiene en el público. Entonces, al intensivista mucho lo obligamos a tener su 22, 28, pero su oferta para seguir, entre comillas, si quisiera hacer mayor actividad o generar mayores ingresos, es complejo, desde mi mirada. Los que hacen procedimientos en la misma situación tienen mejores condiciones en cierto. Se quedó José Luis pegado. Un segundo. Pegado. Lucho, mientras esperamos a José Luis que vuelva. Mira, yo creo que el país y el ministerio tienen una oportunidad hoy día única de avanzar sostenidamente a tener hospitales mejores gestionados, a tener una medicina intensiva que ha tenido una
permanente visualización en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda técnica, y estoy hablando de todo el mundo que trabaja en torno a la medicina crítica, enfermeras, kinesiólogos. Yo creo que hay una excelente oportunidad de seguir avanzando en mejorar tres aspectos. Primero, en pegar en un update todo lo que significa camas críticas y todo lo que está alrededor de ella, lo que gira en torno a ella, enfermera, kinesiólogo, fonoaudiólogo, y todo su estatuto administrativo, sus relaciones laborales, su proyecto de desarrollo, sus elementos formativos. Segundo, los hospitales tienen una excelente oportunidad hoy día para, con la pandemia, tuvieron que cambiar la manera de organizarse y la manera de mirar la situación. El patient management hoy día es una realidad en muchos hospitales de Chile. Eso debiera mantenerse con o sin pandemia. El ministerio debiera regular, inducir, conducir, y está perdiendo una bonita oportunidad para que grandes médicos con grandes conocimientos como el doctor González, que está ahí, Vinco, y muchos otros a lo largo del país, pudiesen aportar de una vez por todas a un cambio sustantivo que la medicina intensiva chilena le ha producido al país. Con mucho orgullo y con mucha vehemencia lo digo, que se están perdiendo la oportunidad para subir de nivel en todos los aspectos, evidentemente con un correlato presupuestario, pero es un correlato que perfectamente se puede concordar del mecanismo de expansión progresiva hasta que esto finalmente pueda permear toda la estructura. A nosotros nos están mirando no solamente de afuera, sino que nos están mirando todo lo que se ha hecho, los cirujanos, en fin, todo el estamento médico hospitalario, y uno inducido cambios. Esos cambios tenemos que seguir todavía induciendo, presionando, mejorando la capacidad y oportunidad, etcétera, etcétera, como nos ha enseñado Hugo González durante mucho tiempo. Caro Ruiz, quería darte la palabra respecto a lo que se está conversando. Aparte del personal, Carolina, ¿qué otro elemento, un poco para ir cerrando ya la redonda, lo de los recursos humanos queda muy al centro, ¿no? Se come gran parte. Hablamos también de gestión. Respecto a estructura, se mencionó residencias para el personal, espacios físicos para estar, que evidentemente hay que incluir, ya sea por presupuestos locales o presupuestos centrales, digamos. ¿Qué más, Carolina, habría que incluir en este crecimiento de camas? ¿Te parece a ti en tu realidad del Sótero? Mira, yo creo que hay cosas que antes nunca habíamos pensado y vienen de la mano con que nos han llegado a todos hartos equipos, uno tiene que reconocer eso y ser agradecido de eso, pero por lo menos a nosotros nos pasa que pasillos de circulación están llenos de ventiladores, están llenos de equipos que nos están usando, que bueno que los tenemos, y qué bueno que tenemos equipos de respaldo, y eso es fantástico, pero por ejemplo cosas tan domésticas como las bodegas, uno nunca piensa en eso, la enfermera siempre lo piensa, dicen, doctora, ¿dónde vamos a poner esto? Puede que sea una cosa menor, pero la idea es que las unidades sean lugares ordenados, lo que decía el doctor González de la trazabilidad de los equipos. Si yo tengo mis equipos en un pasillo porque no tengo otro lugar donde tenerlos, es difícil la trazabilidad. Puede pasarle algo a su equipo, alguien los puede pasar a llevar, los puede romper, amigos de lo ajeno. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas que muchas veces los hospitales públicos no tenemos, por ejemplo, salas de acogida familiares. Nosotros tenemos una sala de espera para familiares que ahora con la visita suspendida está transformada en residencia, como ha pasado en muchos hospitales públicos, pero de repente pasa que tú tienes que darle una mala noticia a un familiar y no tienes dónde darlo. Y si no está abierta en la oficina de la jefatura porque no es horario hábil, se termina conversando en un pasillo. Son detalles, pero yo creo que aquí es importante que nos preocupemos de esos detalles. Yo concuerdo con lo que decía el doctor Castillo, que al final todo este desafío al mismo tiempo genera una oportunidad única, seguir creciendo en medicina intensiva, para nosotros como Sochimi, como funcionarios de los hospitales públicos, para el ministerio también. Entiendo que los recursos en un país como Chile son limitados, pero creo que es importante que esos recursos sean invertidos en las unidades de cuidados intensivos en este momento. El esfuerzo de todos los estamentos ha sido tremendo, pero la gente ya está un poquito cansada. Y por último, algo que creo que es importante, señalar que se sale un poco de lo que tú me preguntabas, Tomás, pero en relación a la formación de especialistas en medicina intensiva, tanto médicos como de otros estamentos, nosotros estamos acostumbrados a una formación que está muy tutelada por las universidades. Yo no creo que eso sea malo, de hecho yo trabajo en la Universidad Católica,
pero creo que tal vez tenemos que abrirnos a modelos un poco más mixtos, como hay otros países en que los hospitales tienen un rol importante en eso, en que las sociedades científicas tienen un rol importante. Por ejemplo, yo estaba pensando en lo que decía Vinco. Si él tiene médicos que han trabajado en intensivo, pero tal vez no tienen una formación súper detallada, esos médicos vía comisión de estudio podrían venir a hospitales como el Sótero, como el Barros Luco, como el San Juan de Dios, y hacer estadías de capacitación. Yo creo que tenemos que ser creativos en eso, y bueno, esta pandemia nos ha dejado el trabajo en equipo, que sí, sin duda ha sido una de las grandes ganancias, pero además la posibilidad de ser creativos y buscar soluciones. Si alguien nos hubiera dicho hace un año atrás, oye, ustedes van a triplicar sus camas de UCI prácticamente en todos los hospitales, todos hubiéramos dicho que eso era imposible. Fuimos capaces de hacerlo, y la idea es poder seguir haciéndolo de la manera adecuada, manteniendo el trabajo en equipo, manteniendo la creatividad, pero además recibiendo los recursos que se necesitan. Gracias, Caro. Muy bien, muchas gracias. Vinco, ¿alguna palabra final desde Antofagasta que quieras comentar respecto a las últimas intervenciones? Vinco, ¿te perdí? Quería insistir en lo que dijo también Carolina ahora y lo que mencioné yo antes, que hay un pool de médicos que están entre 35 o 40 años, que son internistas, muchos de ellos, y yo me los encontré acá en Antofagasta, que tienen un expertise bastante bueno en el manejo de paciente crítico. De hecho, muchos de ellos pasaron a las unidades de intermedio que se convirtieron en UCI después para ayudar a los médicos generales, que habían algunos. Y estos médicos van a ir a dar se están preparando para un examen de CONASEM de intensivo, pero ese examen puede variar para un médico una cosa, para otro médico otra, y no saben qué leer, qué no leer. Entonces yo creo que la sociedad intensivo, que ha estado muy bien manejada por ti este último tiempo, ha sido extraordinario, podría tomar un poco de las riendas del asunto y tratar de ver de qué manera, como lo ha hecho la sociedad americana en el sector de Estados Unidos, de qué manera poder rescatar a estos chiquillos que están trabajando en el intensivo, y poderlo dejar, como se podría decir, a punto, así como los autocarreras, ¿no? Entonces, tratar de ver cómo poder optimizar una persona que no te va a hacer una beca a los 40 años, que es internista, que hace las cosas porque escuchó, porque miró. Entonces, yo creo que eso es un punto que sería importante para que la sociedad lo considerara. José Luis, no sé si quieres cerrar con algún comentario o respecto a las últimas cosas que se han dicho. Sí, yo primero dar las gracias por la invitación y declarar, digamos, mi plena disposición a cualquier actividad que se genere. La idea mía, digamos, desde este rol es principalmente dejar la puerta abierta, construir, digamos, esta tarea juntos, y estamos llanos a escuchar, digamos, y recoger cualquier sugerencia. Y en segundo lugar, recoger el guante respecto al tema de formación, considerando de que la División de Gestión de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene un departamento de formación, donde muchos de los colegas que están conectados hoy pasaron, digamos, curricularmente sus documentos y se hizo todo el proceso para mandarlos a formar. Esa unidad tiene que interactuar con las universidades y, digamos, con las sociedades científicas para que aumentemos la capacidad. Entonces yo me llevo la tarea, o recojo el guante, de articular una reunión, sociedades científicas, universidades, DIGEDEP y DIGERA en este caso, para hacer un proyecto concreto y no a largo plazo. Yo creo que esto hay que ponerle presión. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a cada uno su participación. Vinco, Carolina, Leonila, Luis Castillo y doctor Hugo González, y José Luis especialmente por tu tiempo. Yo creo que como sociedad intensiva tenemos el desafío de capitalizar lo que hemos hecho, digamos. Estamos muy contentos con la firma de las normas, nos gustaría que estas se transformaran en algún minuto en no sé si en ley, no sé cuál es la palabra correcta, pero que tuvieran poder, digamos, real. Y capitalizar... ¿Ah? Pasar de guías a normas. Exacto, pasar de guías a normas. Nos gustaría capitalizar formación de capital humano y estímulos de la medida que sea posible, porque evidentemente eso tiene que ir de la mano, digamos. Nada, pues así que muchas gracias, gracias a todos los que participaron como asistentes por las preguntas, y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias. Chao. Chao, chao.